Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado y Fer, como siempre, saca del arcón de los recuerdos una historia de fútbol tan apasionante como solo él sabe contarlas. Hola Fer, bienvenido. Muy buenas noches a todos los seguidores del Balón Dominado, lo digo siempre, el mejor canal de fútbol del mundo. Y sí, como bien decía, soy una historia que merece la pena contarla, ¿no? Voy a tratar de no emocionarme porque es la historia de un gran amigo mío y ante todo es la historia de un guerrero del fútbol y de la vida. Perfecto, te escuchamos atentamente. Bueno, decirle a la gente que quiero que la gente lo vaya adivinando a medida que transcurre la historia, ¿no? Porque es un personaje del fútbol muy conocido. Decirle a la gente con toda honestidad que tampoco te lo he dicho a ti, Gustavo, de quién se trata. Exactamente, yo estoy igual que los televidentes, sin saber quién es el protagonista de la historia. Claro, que tú que sabes mucho, pues lo adivinarás rápido y te rogaría que para que esto no sea un monólogo, pues que me corten las veces que sea necesario para ir orientando la conversación al interés del espectador. Perfecto, te escuchamos. Bueno, pues a ver, te decía que es la historia de un guerrero, ¿no? Y todo empieza en una ciudad que hoy pertenece a Croacia, que es Vukovar, que es una ciudad de guerreros. O sea, es esa ciudad que se hizo tristemente famosa en la guerra de los Balcanes, porque sufrió aquel asedio serbio de 87 días sobre Vukovar, que era por aquel entonces, bueno, una ciudad de la antigua Yugoslavia, pero de mayoría, de mayoría croata, ¿no? Es esa ciudad que tristemente se hizo famosa por esa torre del agua agujereada por los morteros y por la artillería, ¿no? Bueno, pues una ciudad históricamente guerrera, ¿no? Porque al ser un cruce de caminos, pues el pueblo serbio, el pueblo croata, los yugoslavos en general, que son guerreros por naturaleza, pues en ese cruce de caminos de Vukovar, históricamente, o sea, Vukovar sufrió numerosas batallas a lo largo de la historia, con lo cual en un municipio de guerreros, como no podía de ser de otro modo, nació nuestro protagonista, ¿no? Nació este guerrero del fútbol y de la vida, ¿no? Y él nació a finales de los años 60 en Vukovar, que entonces era mucho más pequeñito que ahora, ¿no? Y bueno, Yugoslavia, que era un país comunista con muchas dificultades, pues había pocos coches y bueno, nuestro guerrero, pues su padre, Bogdan, que era un apasionado, un loco del fútbol, cuando tenía 6 añitos le regaló una pelota, ¿no? Entonces, el guerrero en el pueblo era muy chico y no tenía con quién jugar, ¿no? Entonces, él, insisto que todo esto me lo ha contado él porque es mi amigo. Sí, sí, Eh, sí. Él en un prado, en uno de esos verdes prados que hay en Bukovar donde abundan las ovejas y el ganado y tal, pues ahí había una portería de fútbol, una sola, ¿no? Y él tenía una pelota. O sea, estamos con un niño de 6 años, una portería y una pelota. Entonces él se dedicaba a, a tirar, a disparar a esa portería y claro, la pelota se iba al limbo, se iba por detrás muy lejos, iba corriendo y volvía a disparar. Entonces se pasaba tirando contra la misma portería con la misma pelota todas las tardes. Tanto es Bien. así que él desarrolló, a base de tantos tiros, pues desarrolló un disparo muy importante, ¿no? Tanto es así que a lo largo de su carrera, él decía que él no disparaba con una carrerilla, él no tomaba el impulso a la carrera de forma lateral como los grandes lanzadores o de forma muy lateral, sino que la tomaba de manera muy frontal porque estaba acostumbrado en el pueblo a esos disparos, ¿no? Contra la misma portería y a ir corriendo de un lado a otro y pobrecito mataba las horas jugando solo, ¿no? Pero tanto es Fer, así. perdón, Fer, como Hansel y Gretel nos estás dejando ahí pequeñas migas, pequeños datos, ¿no? Ya estamos hablando de una región balcánica que tiene buen remate, la casaca de Lacio, así que Ya sabes quién es. te seguimos escuchando con atención. Bueno, tú ya sabes quién es porque tú eres un erudito. Bueno, entonces su papá, apasionado
apasionado del fútbol. El papá, Bogdan, era de Banja Luka. Banja Luka, que hoy es una ciudad que pertenece a Bosnia, pero de mayoría serbia. De hecho, en Banja Luka juega el Borac, que es un equipo bosnio que este año ha llegado muy lejos en competición en la Conference League. Creo que cayó con el Rapid de Viena, pero bueno, el padre era un loco del Borac y un gran patriota yugoslavo y serbio, ¿no? Entonces el padre, pues el sueño de su padre era que el guerrero jugase algún día, vistiese la camiseta del Borac, porque él se sentía muy serbio y era de Banja Luka. Bueno, pues entonces el padre, loco por el fútbol, que le regaló la pelota, viendo que su hijo siempre jugaba solo, pues lo apunta a un equipo en el pueblo, a un equipo de niños, y este nuestro protagonista, el guerrero, empieza a destacar, ¿no? Empieza a destacar por su fortaleza física, por eso lo colocaban de defensor y sobre todo por lo que destacó a lo largo de toda su carrera, por su gran disparo, ¿no? Que desarrolló en esas horas jugando solo con esa única portería y esa única pelota en los prados de Vukovar. No sé si quieres ir cortándome, apuntando algo, me cortas, ¿eh? Que no quiero No, que... no, bueno, sí, perfecto. Te quería preguntar si el protagonista, si tu amigo, influenciado por el padre, porque el padre le ponía mucha presión y mucho deseo de ser futbolista, pero nuestro protagonista también amaba el fútbol y su único objetivo en la vida era ser futbolista profesional. Sí, efectivamente. Y fíjate que su madre, Vukovar es una ciudad de mayoría croata. Su madre, Victoria, es croata, ¿no? Entonces, pues su madre le gustaban más equipos como el Dinamo Zagreb, el Hajduk Split, que era, fíjate, la liga yugoslava de entonces era potentísima. Sí, esto era una liga que hasta tenía un cierto poderío económico, pagaban en marcos alemanes. Y sus equipos eran respetadísimos en Europa como clubes y como selección nacional, que tantas veces hablamos de la selección yugoslava de los años 70 aquí en balón dominado, ¿no? Pero bueno, por no irme por las ramas, este chico, un día, su padre, gran nacionalista yugoslavo, gran patriota yugoslavo y por tanto serbio, pues decide regalarle por su cumpleaños un partido a Belgrado, a ver a uno de los dos grandes de Belgrado, ¿no? A la Estrella Roja, que jugaba un partido de competición europea contra el West Bromwich Albion. Bien, pues entonces su padre lo lleva al niño, siendo muy niño, y el niño pues se enamora, queda encandilado del ambiente del Maracaná de Belgrado, ¿no? Queda encandilado del ambiente del Zvezda, como se dice estrella en serbio, ¿no? Entonces, tanto es así que él automáticamente se hace hincha del Estrella Roja, contraviniendo o sea, la gran pasión que sentía su padre por el Borac de Banja Luka. Pues nada, no había. El guerrero se enamora del Estrella Roja y su sueño era jugar con el Estrella Roja, ¿no? Eh, entonces, bueno, tanto es así que sigue progresando y un entrenador, uno de esos entrenadores yugoslavos, cazatalentos de la época que tenían un ojo clínico muy afilado, pues lo lleva a un equipo de tercera división. Bien, siendo todavía muy niño, pues visto que tenía grandes condiciones y mucha estatura y mucha fuerza física y un gran disparo, se lo lleva al Borovo de tercera división, ¿no? En una tercera división yugoslava que era durísima. Bien, pues tenía un nivel muy importante y salían muchos jugadores, ¿no? Bueno, pues tanto es así que este chico, contra todo pronóstico y siendo insultantemente joven, rompe todos los moldes y se convierte en su primer año es elegido el mejor jugador de la tercera división yugoslava. Insisto, el campeonato yugoslavo tenía un nivel potentísimo. Pagaba en marcos, había clubes grandes, aficiones Y muy aparte, importantes. la cantidad de jugadores que sacaba, ¿no? Me imagino, constantemente. Yugoslavia siempre fue una cantera inagotable. Efectivamente, ¿no? Entonces, este señor, Kiko, su entrenador, el entrenador, este entrenador cazatalento, ¿no? Que era muy respetado,
que era su entrenador en el Borbo, pues decide, porque era muy pesado el guerrero, con la idea de cumplir su sueño de jugar en la cantera del Estrella Roja, de un equipo grande, decide llevarlo a prueba al Estrella Roja, ¿no? Y de hecho, lo llevan a prueba y juegan un partido amistoso contra, o sea, el Estrella Roja de juveniles contra un equipo de tercera de Belgrado, ¿no? Y en aquel momento pues decidieron que no se quedase, ¿no? Un error histórico Mirá. las cosas que pasan en el fútbol, o por ahí no tuvo su día, o bueno, no queda en el Estrella Roja. Pero bueno, la segunda temporada en tercera con el Borbo sigue rompiendo todas las estadísticas, sigue haciendo goles de tiro libre, y tanto es así que lo compra un equipo de primera. Lo compra un equipo de primera por una cantidad relativamente importante, y lo compra la Vojvodina, otro histórico del fútbol serbio, del fútbol yugoslavo, la Vojvodina de Novi Sad, que es la segunda ciudad más importante de Serbia en la actualidad, ¿no? Bueno, pues tanto es así que aquella Vojvodina, en su primer año en primera división, este adolescente, esa Vojvodina, contra todo pronóstico, gana la Liga Yugoslava. Impresionante, Gana la Liga impresionante. Yugoslava por encima de los grandes croatas. Hablo de Hajduk Split, Dinamo Zagreb y los grandes de Belgrado, Partizan, Estrella Roja, por supuesto. Y fíjate que había equipos como el Olimpia Ljubljana, que hoy pertenece a Eslovenia, etcétera, ¿no? Bueno, pues es la revelación del equipo campeón, y ya los grandes yugoslavos empiezan a pelearse por él, ¿no? Y tanto es así que un emisario del Hajduk Split, uno de los equipos que simpatizaba a su madre Victoria, porque era croata, se presenta en su casa, y al emisario del Hajduk Split, para convencerlo, abre un maletín y pone 500.000 marcos alemanes en la mesa, ¿no? Y a su madre Victoria casi le da un infarto, ¿no? Pero, pero el sueño de nuestro guerrero era poder jugar en su Estrella Roja, ¿no? Entonces dijo que él prefería aguantar, y aguantó. Y tanto es así que aguantó tanto que la Estrella Roja, que ya tenía un equipo potentísimo, pues con el paso del tiempo, el director deportivo de la Estrella Roja declaró: si este equipazo que tenemos traemos al Guerrero y a Jugovic, ¿te acuerdas de Jugovic, que jugó en la Juventus y jugó? Por alto, espigado, ¿no? Con cabeza levantada, sí, sí. Entonces, dice, si traemos al Guerrero y traemos a Jugovic, podemos ser campeones de Europa, ¿no? Pues tanto es así que la Estrella Roja, finalmente, cumpliendo el sueño de nuestro Guerrero, Qué paga la bueno. cifra récord por entonces de 4 millones de marcos alemanes por llevar al Guerrero al equipo del Maracaná. Bueno, ¿qué decirte, ¿no? De aquella amalgama de fenómenos. Te hablo de Darko Pancev, Robert Prosinecki, Jugovic, Dejan Savicevic, el rumano Velodedici, que jugaba atrás. Bueno, un equipo Un irrepetible. equipazo, ¿Cómo? un equipazo, un Un equipazo. equipazo que, lógicamente, en el año 91, en Bari, contra todo pronóstico, se convierte en la final contra el Olympique de Marsella, en la tanda de penalti, donde nuestro Guerrero fue uno de los que convirtió su penalti, uno de los destacados. Pues el Estrella Roja, cumpliendo el sueño del Guerrero, se convierte en campeón de Europa, y a la temporada siguiente en campeón intercontinental, en campeón del mundo, ganándole, creo que 3-0 a Colo-Colo de Chile en la final, si no me hace mentir la memoria. ¿Cómo sigue la historia? Primeros Sí, 90, el fútbol italiano dominaba el mundo. exactamente. Lo que siempre decimos, era la NBA del fútbol para los jóvenes que ahora piensan que la Premier League es el campeonato top. Bueno, en la década del 90 el fútbol italiano era lo mejor de lo mejor. Efectivamente. Bueno, pues lo compra, se lo lleva el Calcio a nuestro Guerrero, cumpliendo otro de sus sueños, y donde yo creo que ya a estas alturas ya tienes que decir quién es, ¿no? Porque yo creo que ya todos lo saben, ¿no? Es inútil seguir ocultando el nombre de... ¿Cuál es el primer equipo que cae en el calcio italiano? A ver, la Sampdoria
La Sampdoria, ¿no? Llega su primer equipo es la Sampdoria. Bueno, es un fenómeno, todos lo recordamos con mucho cariño, Sinisa Mihajlovic. Efectivamente, estoy hablando siempre de memoria, ¿eh? Le pido perdón a la gente si a lo mejor estoy cometiendo errores hablando de la antigua Yugoslavia de los años 70, 80, etcétera. Lógicamente, sí, sí, su primer equipo fue La Sampdoria. la gran Sampdoria, que al año siguiente fue finalista de la Liga de Campeones contra el Barcelona. Y bueno, ya sabemos lo que fue Mihajlovic en aquella Sampdoria, donde llegó a compartir equipo con Gullit, con Lombardo, con jugadores con Mancini, con jugadores con Verón, con jugadores de gran calibre y donde también ganó títulos y fue uno de los jugadores destacados. El entrenador de aquella Sampdoria era el gran Sven-Goran Eriksson, bien, el gran Sven-Goran Eriksson, que cuando se va a la Lazio, eh, Se lo lleva. claro, aquella Lazio, por eso me pongo el polo del equipo romano, pues trata de llevarse a todo lo que puede de la Sampdoria, ¿no? Se lleva jugadores como Lombardo, como el gran Roberto Mancini, y por supuesto Sinisa Mihajlovic, Y Verón. Juan Sebastián Verón, para hacer una de las mejores Lazios de la historia, si no la mejor de la historia, ganando el Scudetto en el año 2000 con un Sinisa Mihajlovic imperial. Y es ahí, en ese año 2000, donde yo lo conozco. Y lo conozco en Formelo, trámite un amigo común, un tipo duro, con un gran... Perdona, acabo de cometer un error, un error. Fue a la Roma, se lo llevó Bujadin Boskov a la Roma antes que a la Sampdoria. Su primer equipo en Italia fue la Roma. Ah, perfecto, perfecto. ¿No? Su primer equipo en Italia, o sea, fíjate que siempre hablo de memoria, le pido perdón a la gente porque hablo de memoria. Su primer equipo en Italia fue la Roma y su mejor amigo era, era Claudio Canilla. Y fíjate Ah, claro. que él después coincidió en otra etapa con Boskov exacto, después coincidió con Boskov en la Sampdoria también. Sí, pero su primer jugó 2 temporadas en la Roma y después fue a la Sampdoria y después fue a la Lazio. Perdón, por el error. Se Perfecto. lo No, no, lleva. porque después estamos charlando y obviamente la memoria nos puede pasar una mala jugada, pero primero Roma, Sampdoria y luego, bueno, volviendo a esa Lazio espectacular con Pavel Nedved también, Crespo, eh, Marcelo Salas, el chileno, un equipo impresionante. Sí, efectivamente, fue el sabio Bujadin Boskov, que al ser yugoslavo lo conocía muy bien, quien lo lleva a la Roma. Perdón por el error, porque en aquella Roma, recuerdo aquella Roma que llegó a la final de la Copa Italia con Canilla, era una Roma muy importante, la de Boskov, después fue a la Sampdoria, después fue a la Lazio. Entonces, volviendo al tema personal, yo lo conozco en Formelo, trámite un amigo común. Sinisa era un tipo duro, pero era un tipo generoso y era un tipo muy divertido, lleno de anécdotas. Recuerdo que él siempre contaba anécdotas, por eso me acordé ahora de lo de la Roma. Contaba anécdotas de Bujanin Boskov en la Roma, ¿no? Y entonces yo cuando lo conocí fue en Formelo, en la ciudad deportiva de la Lazio. Recuerdo perfectamente que yo le preguntaba mucho por cómo poner el cuerpo, por los tiros libres, ¿no? Recuerdo, estábamos con un amigo común y con Nando Orsi, el histórico portero de la Lazio, ¿no? Un amigo común que no fue futbolista, pero que era un gran seguidor de la Lazio y una persona muy importante en la hinchada radical de la Lazio. Entonces, Sinisa, estábamos caminando por uno de los campos de entrenamiento, estábamos hablando con mi amigo, con él y todo, y yo le preguntaba mucho por los tiros libres, ¿no? Y recuerdo que estábamos al lado de un banquillo en la línea de banda, y había una pelota por ahí. Y él señala una de las porterías, pero la portería que estaba más lejos de ese banquillo. O sea, había una distancia sideral, ¿no? Entonces, en un momento dado me dice, guarda el ángulo. Me dice, mira la escuadra y hace como que pone, claro, él estaba vestido de calle, estaba con unos jeans rotos, con una camiseta, hacía calor,
y me dice, guarda, guarda el ángulo. Dice, mira la escuadra. Y digo, y estaba vestido con unas zapatillas de vestir, de estas de Armani, y en un momento dado me mira y me dice, Seixemo, como diciendo, eres tonto. Dice, ¿qué te crees? ¿Que iba yo a tirar desde aquí? Qué fenómeno. Ah, Justo ahora es bastante oportuno que la semana pasada Declan Rice hizo dos golazos de tiro libre y les invito a que miren en YouTube un partido. Sinisa Mihajlovic hizo tres goles de tiro libre en un partido. Se llevó el balón, pero por tres goles de tiro libre en un partido. Esa era la calidad que tenía Mihajlovic para patear tiros libres. efectivamente, yo creo que es uno de los mejores especialistas en tiros libres de la historia del fútbol, ¿no? Junto con Roberto Carlos, Ronald Koeman, Juninho Pernambucano, o sea, Sí, Rogerio Ceni, me atrevo a ponerlo en ese elenco. Roberto Carlos lo he dicho. Eh, o sea, sí, sí, sí. Estaba ahí en el top 3 top 5 seguro. sí, claro, ahora que vivimos en un fútbol huérfano de tiros libres, pues que me acuerdo que pasó a la historia aquel tiro libre de Sinisa contra el Maribor en competición europea, que la pelota tomó una altura y una rosca pues Sí, parecida a sí. aquella bomba inteligente de Roberto Carlos que tanto hablamos aquí en Balón Dominado contra Francia en la Copa Confederaciones, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería decir de Sinisa es que él era muy cercano, contaba un montón de anécdotas. Cada vez que yo iba a Roma o cada vez que yo iba a Milano y yo sabía que estaba ahí, siempre estaba para un café, siempre atendía el teléfono, siempre estaba para ayudar, siempre te invitaba a cenar. Era un fenómeno, un tipo disponible para ayudar a todo el mundo y un guerrero competitivo. Fíjate que él cuenta una anécdota siempre que se la cuenta a todo el mundo, que Boskov, él era el mejor amigo de Canilla, ¿no? Entonces, en aquella época, Boskov los llamaba, les decían que tenían que estar a las 11 de la noche en la casa, ¿no? Y Boskov Ujú. los llamaba por teléfono uno por uno a la casa, porque Bujadin Boskov era un obsesivo, ¿no? Entonces, un día, Mihailovic Sinisa llega a casa a 11:30 y la asistenta de la casa le dice, oye, ha llamado Boskov. Y dice, joder, para un día que salgo tal. Y al día siguiente Boskov le echó una bronca terrible a él, a todo. Dice, el único serio que hay en este equipo es Claudio Canilla. Y Sinisa se quedó pensando, qué raro, pero si estaba conmigo ayer hasta las 11:30, 12 de la noche, tal. Y cuando terminó la charla, Canilla le dijo, mira, tengo un teléfono móvil que no había en aquella época. Claro, claro. El primero que lo tuvo dice, y le di el número del teléfono móvil, así que cada vez que me llama, se cree que estoy en la casa, ¿no? Me encuentro. Qué grande Canigia. Bueno, y para terminar, Fer, excelente la anécdota, la verdad que buenísima recordar estas historias de estos grandes futbolistas. Bueno, cómo sentiste el fallecimiento, ¿no? Primero la enfermedad y el prematuro fallecimiento de este ídolo. No, poner a la gente en situación de que era un guerrero. Yo me acuerdo una de las veces que yo fui invitado por él, precisamente, ¿no? Con una acreditación de familiar a un derby de la Mole, ¿no? Torino-Juventus, que tuve el honor de estar en la rueda de prensa. También me metí con un amigo del Tuttosport, ¿no? De un periódico deportivo de Torino. Me acuerdo que le estuvieron llamando Zíngaro, los Drughi, la hincha radical de la Juventus, todo el partido, ¿no? Y me acuerdo que Sinisa dijo, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no se espero 1-1 afuera? Impresionante. Ese era, así de guerrero era Sinisa. Efectivamente, no, bueno, y cuando salió la noticia de la leucemia, creo que fue en el año 19, sí, antes de la pandemia, bueno, pues fue un golpe durísimo, pero era increíble cómo lo llevaba, ¿eh? Y cómo peleaba. Es que son los valores del fútbol, lo que decimos siempre de Juan Carlos Unzúe, ¿no? Que lo tuvimos aquí en Balón Dominado, sacan una fuerza, son superhumanos, ¿no? Son superiores a las personas normales, ¿no? Y yo me acuerdo que él me dijo, mira, yo siempre fui un guerrero, porque yo le llamaba guerrero en italiano, ¿no? Guerriero. Dice, y yo voy a pelear. Y dice, y me acuerdo
que la última vez que hablé con él, ¿no? Bueno, voy a contar una última cosa antes de llegar a esto, una última cosa, porque él batió el récord de puntos con el Catania, ¿no? En 2010, él era el entrenador del Catania, hizo una campaña maravillosa porque fue un grandísimo entrenador. Fue un grandísimo entrenador que hizo carrera en Italia, que es donde están los mejores entrenadores del mundo en la actualidad. Y recuerdo que su padre Bogdan, quien lo introdujo en el fútbol, tenía cáncer, ¿no? Y él no se perdonaba el hecho de que le dijo, mira, su padre estaba en el hospital, pero estaba estable, ¿no? Entonces él le dijo, mira, yo te prometo que te llevo a la final, te invito a la final de Champions al Bernabéu, que era el Inter Bayern, Sí. que recuerdo que yo le estaba tramitando las entradas con el comendatore, con tu amigo el comendatore, porque el Inter no le daba entradas a nadie, ni a Boniseña, ni a nadie de sus históricos, ¿no? Una cosa terrible. Sí. Y él le prometió a su padre que cuando terminase el año con el Catania, dice, yo termino el año con el Catania porque fue el mejor Catania de la historia hasta ese momento, dice, y te prometo que yo te llevo a la final, ¿no? Como un regalo, ¿no? Y el día que terminó la temporada, al día siguiente, llamó a su madre para viajar a Belgrado y organizar todo el viaje con su padre. Y ese día que llama a su madre fue cuando falleció su padre por el maldito cáncer, ¿no? Ese cáncer que de forma líquida a él le sorprendió tristemente en 2019. Tal cual. Bueno, Fer, espectacular, ¿eh? La verdad que hermoso, hermoso homenaje y Y perdona, Gustavo, lo que te decía, que la última vez que hablé con él, ya para terminar, yo le decía Guerriero, me dice, tú que siempre me llamas Guerrero, dice, porque yo le decía, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal, tal, tal? Dice, mira, yo no sé si esta batalla la ganaré o la perderé, ¿no? Pero dice, para un guerrero no hay mejor forma de morir que en una batalla, ¿no? Y yo voy a dar batalla. Entonces nunca se me olvidará aquella frase del gran Sinisa Mihailovic, gran futbolista, gran guerrero de la vida y una persona maravillosa. Y desde aquí, nuestro homenaje, nuestro pequeño homenaje desde Balón Dominado a un amigo y a un grande del fútbol. así es. Hermoso homenaje. Un fuerte abrazo, Fer. Igualmente, buenas noches.